Una carta. Un despido. El trabajo de toda una vida, hecho pedazos en un instante. Eusebio apretó el papel en su puño, el mismo puño que durante 45 años había surcado la tierra, sembrando maíz y frijol, bajo el sol ardiente de su región. Sus nudillos, ásperos y callosos como la corteza de un viejo pirul, blanquearon por la presión. El aire cargado de polvo, y el dulzón olor a estiércol que siempre lo acompañaban en los campos, ahora parecían burlarse de él. 27 años, desde que era un muchacho casi lampiño, había dedicado su fuerza a la hacienda de la Cruz. Ahora, una reestructuración de la administración nueva, sin más explicación, lo dejaba en la calle. Su alma, acostumbrada a la rutina de la siembra y la cosecha, se sentía como un surco abandonado, seco y sin semilla. La noticia le pesaba más que un costal de granos recién cortados. Intentó buscar al capataz, el señor Genaro, el hombre con quien había trabajado hombro a hombro por décadas. Pero le dijeron que el señor Genaro ya no estaba. La administración nueva, repitieron, con una frialdad que helaba la sangre bajo el ardiente sol de mediodía. Lo único que obtuvo fue una palmadita en la espalda de un joven de traje, que olía a loción barata de ciudad. Son cosas de la empresa, Eusebio, lo sentimos. Las palabras sonaban huecas. Lo que más le dolía no era la pérdida del sustento, que ya era grave, sino la manera. Sin un gracias, sin un reconocimiento a la dedicación de toda una vida. Era como si su existencia se hubiera borrado de los libros con un trazo de pluma. Su identidad forjada en la tierra parecía no valer nada frente a las nuevas reglas. Volvió a la casa, el pequeño hogar de adobe que la hacienda le había permitido ocupar por tantos años. El camino de tierra bajo sus guaraches levantaba una polvareda fina que se pegaba a su pantalón de mezclilla. La tarde caía, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Escuchó el sonido familiar de sus hijos jugando. Liliana, su hija menor de 8 años, corrió a su encuentro. Tenía la cara sucia y los ojos brillantes. «Papá, ¿ya trajiste el alambre para mi casita de muñecas? ¿Prometiste que haríamos la cerca hoy?», dijo con la inocencia que solo un niño puede tener. Eusebio se detuvo en seco. Había prometido. Tantos planes, tan poca certeza ahora. La pregunta de Liliana, simple y directa, fue como un aguijón que le recordaba la magnitud de lo que significaba ese papel en su bolsillo. No era solo su trabajo, era el mundo que había construido para ellos. Una punzada en el pecho le hizo cerrar los ojos. Siempre había soñado con ser ebanista. Sus manos, tan hábiles con el azadón, también anhelaban dar forma a la madera. Pero el miedo a la incertidumbre, a no tener un plato de comida seguro para su familia, lo había atado a la tierra. Ahora esa seguridad se desvanecía como el humo. Aquella tarde, Eusebio sintió el peso del silencio, un silencio que empezaba a hablarle. Intentó revisar el pedido de cena que había hecho en la aplicación del teléfono de su esposa, una pequeña pizza para celebrar el fin de semana, pero la aplicación le mostró: pedido cancelado. Un pequeño inconveniente que, en ese momento, se sentía como una señal más de que todo se desmoronaba. Los días se hicieron largos, pesados. Eusebio iba de una hacienda a otra, la misma historia. Ya no necesitamos gente fija, compadre. A lo mucho, una semana de faena si hay mucha prisa con el pastizal. O la paga es por jornal, sin seguro, sin nada. El campo, que había sido su vida, ahora le parecía ajeno, inhóspito. Cada rechazo era como un nuevo tajo en el orgullo. Intentó localizar al señor Genaro, el hombre con quien había compartido sudor y confidencias por tantos años. Quería entender, tal vez obtener una recomendación, pero fue inútil. Un pariente distante le dijo que Genaro había vendido la pequeña parcela que tenía y se había ido a la capital, a buscar suerte, como si a su edad la suerte fuera algo que se encuentra en una ciudad que nunca conoció. La noticia le dejó un sabor amargo. Era como si el pasado, el único pasado que conocía, se estuviera desdibujando por completo. En la casa, Elena, su esposa, lo veía deambular, con los hombros caídos y la mirada perdida. Ella, siempre práctica, intentaba animarlo. Pues a vender los elotes de la milpa chica, Eusebio.
o los mangos de aquel árbol que siempre da tanto. Algo es algo. Pero a él le dolía la idea de vender lo que era para ellos, lo que no era para el comercio, sino para el sustento propio, para regalar a los compadres. Le dolía más que el cansancio del sol. Hay quien cree que el honor está en aguantar lo que sea. Y a veces, el verdadero honor está en saber cuándo soltar. Una tarde, mientras Eusebio estaba sentado en el porche, dándole vueltas a un pedazo de leña seca sin ningún propósito, Liliana se acercó con un trozo de madera de guayaba, aún verde. Papá, ¿te acuerdas cuando me hacías los animalitos para jugar? ¿Un caballito? ¿Una paloma? Sus ojos grandes, expectantes, lo miraban con esa fe ciega que solo los niños tienen en sus padres. Él había dejado de lado esos pequeños gustos hacía mucho tiempo. El trabajo en la hacienda era absorbente. Pero la memoria del tacto de la madera, la sensación de la navaja deslizando sobre la fibra, le hizo una caricia extraña en el pecho. No dijo nada, solo tomó el trozo de madera y lo alisó con el pulgar. Esa noche, intentó dormir, pero el silencio le resultaba más ruidoso que el ajetreo del día. Le recordaba que el vacío de sus manos era tan grande como el vacío de sus días. A veces uno espera tanto el milagro grande, que no ve los pequeños ocurriendo todos los días. Una madrugada, cuando el gallo aún no cantaba y la oscuridad era tan densa que parecía masticable, Eusebio se despertó de golpe. No fue un ruido, ni un mal sueño, sino una opresión en el pecho, una ansiedad que le robaba el aliento. Se levantó con cuidado para no despertar a Elena ni a los niños. La casa estaba sumida en una quietud profunda, solo el chirrido lejano de un grillo rompía el ambiente. Salió al patio, el aire fresco de la madrugada le golpeó la cara. Miró el cielo, un manto negro salpicado de estrellas tímidas. Se sentó en el mismo banquito de madera donde solía tomar café al amanecer, pero esta vez, solo el frío le acompañaba. Su mente empezó a divagar. Pensó en las manos que lo habían despedido, manos suaves y que no conocían la tierra. Pensó en las palabras vacías, la reestructuración. Y luego, como un arroyo que busca su cauce, su mente volvió a Liliana, a su pregunta sobre los animalitos de madera. El recuerdo no era solo visual, trajo consigo el olor a serrín fresco, ese dulzor de la madera recién cortada, distinto al olor a tierra húmeda o a milpa que era su vida. Era un aroma casi olvidado, pero potente. En el silencio de la noche, se dio cuenta de que sus manos, tan acostumbradas a la rudeza del asadón, también habían conocido la delicadeza. Recordó la satisfacción de ver una forma nacer de un trozo de madera, de darle vida a algo inanimado. Ese sueño de ebanista, que siempre consideró una fantasía de juventud, un lujo que no podía permitirse por la necesidad de asegurar un plato de comida, ahora se le presentaba de otra forma. La seguridad que tanto había buscado en la hacienda se había disuelto, dejándolo libre, pero también a la deriva. Sin embargo, en ese momento de quietud absoluta, la deriva se sintió como una posibilidad. Sus ojos, acostumbrados a leer los ciclos de la tierra, ahora veían algo más. La madera no era solo leña para el fuego, ni postes para una cerca. Era material. Material que sus manos, esas mismas manos callosas, sabían trabajar. Recordó el día que hizo un pequeño pesebre para el nacimiento de la iglesia, cuando era un joven. El padre Ramiro le había dicho que tenía un don. Él lo había olvidado, lo había enterrado bajo capas de esfuerzo y rutina, pero en ese silencio, el don volvió a hablarle. A veces el mayor ruido no es el de afuera, sino el que uno tiene por dentro, y solo en el silencio más profundo, el alma encuentra su propia voz. La claridad no llegó con un trueno, sino con la suavidad del amanecer que empezaba a pintar de grises el horizonte. Eusebio no tenía un plan concreto, no había una lista de herramientas, ni una carpintería esperando, pero tenía sus manos, tenía el recuerdo de la alegría de crear, y, lo más importante, tenía el despertar de un camino que siempre había estado ahí, escondido a plena vista, esperando su regreso. No era la superación de un problema, sino el descubrimiento de una verdad sobre sí mismo, una verdad que la prisa de la vida le había negado. Y esa verdad, en el profundo silencio de la madrugada, lo llenó de una paz que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. La claridad no llegó con un trueno,
sino con la suavidad del amanecer que empezaba a pintar de grises el horizonte. Eusebio no tenía un plan concreto, no había una lista de herramientas ni una carpintería esperando. Pero tenía sus manos, tenía el recuerdo de la alegría de crear, y lo más importante, tenía el despertar de un camino que siempre había estado ahí, escondido a plena vista, esperando su regreso. No era la superación de un problema, sino el descubrimiento de una verdad sobre sí mismo, una verdad que la prisa de la vida le había negado. Y esa verdad, en el profundo silencio de la madrugada, lo llenó de una paz que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Los días siguientes, sin embargo, no fueron un camino de rosas. La euforia de la madrugada se disipó con la luz del día, dejando paso a la incertidumbre. Había pasado décadas con el azadón en las manos, no con una gubia. Los primeros intentos de dar forma a la madera resultaron torpes, frustrantes. Un día, intentando tallar un caballo de juguete para Liliana de un trozo de mezquite que encontró, la madera se astilló bajo la presión de su herramienta oxidada. La frustración le quemó la garganta. La sensación familiar de inutilidad, la que lo había acosado desde el despido, volvió a golpearlo. Dejó caer el trozo de madera y se sentó en el mismo banquito, con la mirada perdida en el horizonte, donde el sol de la mañana ya empezaba a calentar la tierra. Elena lo encontró así, con la frente arrugada. No dijo nada, solo le puso una taza de café recién hecho en las manos, el calor de la taza un ancla en su desasosiego. Pero la semilla de aquel despertar en la madrugada ya había germinado, aunque débilmente. Al día siguiente, Eusebio se levantó temprano otra vez. No tenía herramientas nuevas, solo su vieja navaja de trabajo y un trozo de lija gastada. Pero esta vez, en lugar de forzar la madera, empezó a observarla, a sentir sus vetas, a entender su resistencia. Recordó las palabras del padre Ramiro sobre el don, y se dio cuenta de que un don no es solo habilidad, sino también paciencia. Poco a poco, con cada raspado, cada corte, un pájaro tosco, empezó a tomar forma. No era perfecto, pero era suyo. Liliana, al verlo, lo tomó entre sus manitas y lo besó. «Es el más bonito, papá». Su alegría fue un bálsamo, un pequeño viento que empujó las nubes de su desesperanza. Empezó a trabajar por las tardes, después de buscar infructuosamente algún jornal en las parcelas vecinas. Con la madera que encontraba, restos de árboles caídos o ramas que los compadres le regalaban, Eusebio transformaba nudos y astillas en pequeños animalitos, figuras geométricas o cuencos rústicos. Al principio los vendía por unas cuantas monedas en el mercado del pueblo, a veces con vergüenza, sintiendo que no era un trabajo de hombre, como la labor del campo. Elena, siempre a su lado, lo animaba a seguir. «Es un arte, Eusebio. Tus manos tienen magia». Ella misma se encargaba de pulir las piezas, y a veces les daba un toque de cera de abeja para realzar el brillo natural de la madera. La verdadera transformación no fue un rayo, sino un lento goteo. Poco a poco, el dinero que Eusebio obtenía de sus creaciones empezó a sumar. No era el sueldo fijo de la hacienda, pero sí lo suficiente para la comida de cada día, para los útiles escolares de los niños, incluso para reparar el viejo techo de la casa. Un día, un forastero que pasaba por el pueblo vio sus figuras en el puesto de Elena, y le encargó un letrero tallado para su negocio. Fue el primer encargo grande, la primera vez que sintió que su pasatiempo podía ser un sustento real. Sus manos, que antes se sentían vacías, ahora tenían propósito y dignidad. El recuerdo del pedido cancelado de la pizza se volvió distante. Ahora, a veces, compraban ingredientes y la preparaban en casa, con el olor a orégano y queso, mezclándose con el dulzón aroma de la madera recién tallada que invadía el patio. Una tarde, mientras Eusebio terminaba de tallar un pequeño San Isidro labrador para una vecina, Liliana se acercó en silencio. No pidió nada, solo lo observó con esos ojos grandes y curiosos que siempre le recordaban la pregunta que lo había despertado. Él, con la navaja entre los dedos, levantó la mirada y le sonrió, una sonrisa genuina, sin sombras de preocupación. Liliana, sin decir una palabra, se sentó a su lado y apoyó su cabecita en el hombro de su padre.
no necesitaba pedirle un animalito, su sola presencia y la mirada de su padre, ahora llena de una paz diferente, eran la confirmación de que algo fundamental había cambiado. Sus manos ya no estaban atadas a la tierra por el miedo, sino que volaban libres sobre la madera, construyendo un nuevo mundo, un legado de belleza y resiliencia. El señor Genaro, quien un día se fue a buscar suerte, nunca regresó, pero Eusebio había encontrado la suya, no en un lugar distante, sino en el rincón más profundo de su propio ser y en la capacidad de sus manos. A veces, la vida nos arrebata lo que creíamos seguro, aquello que definía nuestro andar, como el surco que la tierra nos negaba, o el trabajo de toda una vida. Es en ese vacío, en el silencio más profundo, cuando las manos que antes se aferraban a lo conocido, descubren la capacidad de crear un sendero nuevo, de dar vida a un don que dormía escondido. Aquella seguridad que Eusebio creyó haber perdido, no estaba fuera, en una hacienda o en un jornal, la encontró dentro, en el tacto de la madera, en el aroma del serrín, en el cariño de Liliana y en la fortaleza de sus propias manos. Es un recordatorio de que a veces, lo que parece un fin, es en realidad un comienzo disfrazado, una invitación a recordar quiénes somos realmente, más allá de lo que hacemos. Si ya sentiste que, como Eusebio, el camino que creías seguro se desvanecía de pronto, dejándote sin saber dónde pisar, y tuviste que buscar dentro de ti una nueva manera de avanzar, escríbelo aquí abajo qué fue lo que encontraste en ese silencio. Y si la historia de Eusebio te recordó que a veces, lo que buscas con tanto afán, está escondido en un don que creías olvidado, dale like, suscríbete y activa la campanita, para que más personas como Eusebio encuentren su propio sendero.